Muy buenas tardes, jóvenes. Como les había comentado la otra vez, lo que vamos a hacer esta semana, vamos a estar repasando algunos conceptos básicos de las reglas de derivación y voy a tomar algunos ejemplos que me gustaría ir discutiendo con ustedes y a la par, si ustedes tienen alguna duda, pueden irla dejando en los comentarios y vamos repasando al final de cuentas. Lo que me gustaría más que nada revisar es lo respectivo a la regla de la cadena. Aunque ya vimos algunos videos y algunos ejemplos y sobre todo la parte formal de la demostración, bueno, yo creo que conviene ahora ir explorando algunos ejercicios con base en algunos ejemplos concretos. Bueno, vamos a comenzar con ello, muchachos. Preparé algunos ejemplos que tomé de la miscelánea que ustedes ya resolvieron, con la intención de ir como recordando todas esos ejemplos, ¿sale? Bueno, vamos a resolver primero el número 1. Como ustedes pueden darse cuenta, tengo una expresión y igual a la potencia a la cuarta de x al cuadrado más x al cubo. En este caso, lo que nosotros tenemos, como ustedes podrán ver conforme voy escribiendo y comentando, es que tengo una función elevada a una potencia cuarta, donde esta función, que también depende de x, sobre todo, estaría expresada como esta función. Bueno, lo que nosotros tenemos entonces en este caso es la regla de la cadena de u elevada a la cuarta. A mí en lo particular me gusta mucho utilizar formularios que sobre todo traten a las funciones como en expresiones en u. Por ejemplo, en uno de los formularios ustedes van a poder encontrar que la derivada con respecto a x de u a la n, que es la fórmula de la potencia, está expresada de la siguiente manera: n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Esta parte es esencial porque al final de cuentas nos está expresando la regla de la cadena. Entonces, a veces a mí me gusta mucho más trabajar con formularios que tienen este tipo de expresiones, como la última que acabo de escribir, porque nos permite estar hablando entonces ahora de ir recordando de que cada vez que yo tengo una función y expresada dentro de otra, obviamente en términos de la regla de la cadena, pues voy a tener que utilizar esa fórmula al final de cuentas. Y lo único que siempre tengo que estar agregando es la expresión derivada de u con respecto a x, o u', como ustedes quieran. Bueno, dicho esto, muchachos, podemos pasar ya ahora sí formalmente a derivar utilizando la regla que está establecida o la que acabo de escribir, que implica utilizar la regla de la cadena. Entonces, lo que nosotros tendríamos ahí sería u a la cuarta, entonces su derivada sería 4 veces u al cubo por la derivada de u con respecto a x. Como ustedes podrán darse cuenta un poquito más adelante, ya voy a dejar de escribir la u para hacer también el proceso mucho más rápido y de una manera mucho más pues, al final de cuentas más rápido. Las reglas de derivación principalmente lo que buscan, muchachos y jóvenes, es estar trabajando de una manera mucho más económica. Es decir, en lugar de estar utilizando la fórmula o mejor dicho, la definición formal de derivada, pues lo que nosotros hacemos aquí es utilizar todas las fórmulas con la intención de ir resolviendo esos problemas, y la esencial que aquí nos va a estar sirviendo mucho es es la regla de la cadena. Bueno, dicho eso, entonces tenemos, al final de cuentas, tendríamos lo siguiente, 4, y voy a sustituir ya lo que es al final de cuentas la fórmula de u, que nos quedaría de esta manera, por la derivada con respecto a x de x al cuadrado más x al cubo. Estoy poniendo todos los pasos, muchachos, para que nosotros vayamos observando cómo se va desarrollando toda esta parte. Voy a cambiar de color para escribir ahora sí la derivada de u, que en este caso sería 2x más 3x al cuadrado. En donde al final de cuentas, si ustedes se fijan, estoy utilizando esta misma fórmula, pero en donde du con respecto a x es igual a 1, porque u es igual a x. Entonces no tiene caso estar escribiendo otra vez la derivada de u. Vaya, o sea, ya está ahí también. Entonces, ya para ir simplificando simplemente y concluir el ejercicio, pues lo que nosotros podríamos hacer simplemente sería reescribir esta expresión de la siguiente manera. Eh, Básicamente, pues no, pues es que al final de cuentas yo creo que ya concluimos aquí, chicos. O sea, ya no tendría sentido
escribir una simplificación de esa expresión porque pues ya está en su mínima expresión, ya no podemos, si ustedes quieren pueden factorizar alguna x de aquí, pero pues ya no tiene mucho sentido. O sea, al final de cuentas nosotros acabamos de encontrar la derivada de esta función. Y recuerden, si esta función y está expresando la posición de una partícula con respecto al tiempo para cualquier tiempo, siempre y cuando tenga sentido para tiempos positivos, pues lo que nosotros tendríamos aquí sería la fórmula de la velocidad. O sea, esto sería b de t. Si nosotros estamos interesados en y como una curva o como una función o la gráfica de una función, pues esta y' estaría representando todas las pendientes de las rectas tangentes en cualquier punto. Tangentes en cualquier punto. Que eso es lo esencial al final de cuentas en términos del problema. O si, por ejemplo, yo tengo esa expresión que significa alguna función costo o alguna función en términos del crecimiento de algo, etcétera, etcétera, pues lo que nosotros acabamos también de encontrar, pues es la razón de cambio instantánea. ¿Sale? Son tres significados que nosotros estuvimos explorando también durante el curso y que vamos a estar continuamente utilizando. Bueno, vamos a pasar al segundo ejemplo, muchachos. Cualquier duda, ya saben, por favor escríbanlas en los comentarios y vamos a ir reduciendo, o mejor dicho, respondiendo cada una de sus preguntas puntuales. Bueno, vamos a resolver el número 2, muchachos. Bueno, en este caso, ustedes pueden partir de dos maneras diferentes. Una, pueden utilizar todo lo que está ahí escrito y entonces ir resolviendo expresión por expresión, porque al final de cuentas esto es la suma de dos funciones y eso implicaría que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, entonces pues, estoy utilizando también propiedades de la derivada, o podríamos reescribir la expresión de esta manera, con la intención de no estar batallando mucho con los coeficientes y sobre todo con las raíces, pero sobre todo para evitar utilizar la fórmula de la derivada de un cociente, que como ustedes saben es mucho más difícil que la derivada utilizando esta fórmula, la regla de la potencia. Recuerden que la regla de la potencia que nosotros encontramos vale para cualquier n que pertenezca a los reales. Es decir, no importa si es natural, entero, racional o irracional. La regla siempre se va a estar cumpliendo. Entonces, es fantástica esa regla, por ejemplo. Ahora, recuerden algo muy importante. La n con la cual estoy trabajando aquí, sobre todo, es un número. ¿Sale? Es un número y es un número real. Más adelantito vamos a estar trabajando también con respecto a eso. Bueno, vamos a pasar a derivar, muchachos, que al final de cuentas aquí ya no hay que utilizar la regla de la cadena, es básicamente bien directa. Lo único que quería como mencionar con este ejemplo es lo relativo a que siempre podemos transformar las expresiones con la intención de hacerlas mucho más sencillas para trabajar. Bueno, dicho todo esto, pues la derivada de esta función me quedaría menos un medio por x a la n menos 1. Menos un medio menos 1 me va a quedar menos 3 medios. O sea, sería menos un medio menos 2 medios, que sería menos 3 medios. Aquí me quedaría menos, voy a poner este menos que es el primero, y voy a abrir un paréntesis para estar trabajando con la derivada de x a la menos 3 quintos. Entonces me va a quedar menos 3 quintos por x a la n menos 1, menos 8 quintos. Y pues muchachos, al final de cuentas, esto ya quedaría expresado de la siguiente manera. Menos por menos me quedaría más 3 quintos por x a la menos 8 tercios. ¿Podemos hacer algo más? Yo soy del partidario de que si ya no se puede simplificar más, pues es dejarlo así, no hay ningún problema. Ahora, cuando haya necesidad de simplificar, háganlo. Porque al final de cuentas, la simplificación lo que permite es justo eso, hacer las cosas más sencillas. Obviamente, cuando yo nada más estoy haciendo un ejercicio de derivación, pues, por ejemplo, si ya no logro encontrar alguna expresión que pueda factorizar o simplificar, pues básicamente lo podríamos dejar así. Pero si es posible, háganlo. Bueno, el número 3 es muy similar al número 2, que otra vez resultaría en estar trabajando, por ejemplo, directamente con la fórmula de la derivada de un cociente. Sin embargo, a veces eso es mucho relajo. Casi siempre, muchachos, lo que se utiliza es trabajar con la regla del producto, por ejemplo.
Sin embargo, si ustedes se fijan, lo único que hice fue subir esta potencia como x a la menos un medio. Sin embargo, si ustedes se fijan un poquito más, este es mucho más sencillo porque al final de cuentas puedo multiplicar cada uno, es decir, puedo simplificar esa expresión y multiplicar el trinomio por esa expresión x a la menos un medio y me va a quedar un polinomio que con potencias de grado al negativas o positivas, lo que sea, al final de cuentas lo voy a poder resolver como resolví este, de una manera muy sencilla. Entonces, bueno, podríamos hacer eso al final de cuentas, entonces me quedaría x al cuadrado por x a la menos un medio me va a dar x a la menos 1 menos x por x a la 1 medio me va a quedar x a la 1 y se conserva la base y se suman las potencias. 1 menos 1 medio me va a quedar 1 medio positivo. Y aquí me va a quedar 2 veces x a la menos 1 medio. Bueno, entonces, pues ya simplificada la expresión de y, pues pasamos a derivar. Entonces, otra vez voy a utilizar la regla de la potencia, x a la n, y entonces voy a tener menos x a la menos 2 menos 1 medio por x a la 1 medio menos 1, me quedaría a la menos 1 medio, más 2 veces, voy a abrir mi paréntesis para cuidar el signo y no se me vaya a ir por allá, voy a tener menos 1 medio por x a la menos 1 medio menos 1, me quedaría menos 3 medios. Y entonces aquí lo que yo obtendría sería lo siguiente, nada más lo voy a reescribir muchachos porque al final de cuentas no hay mucho de dónde simplificar. Ahí voy a simplificar ese 2, con este 2 se cancelan y me quedaría esta expresión. Si ustedes quisieran bajar las potencias y sumar las fracciones, adelante, no hay ningún problema. Si ustedes la quieren dejar así, también. O sea, es correcto. Bueno, vamos a empezar a hacer algunos un poquito más interesantes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a revisar el número 9. Lo que tenemos acá es un logaritmo natural, en donde dentro de ese logaritmo natural tengo una función. Y otra vez, aquí lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente, logaritmo natural de u. Nuevamente, como les dije hace ratito, hay conveniencia de utilizar las fórmulas a veces de que en algunos libros de texto, si más adelante yo les voy a pasar también un formulario donde viene así, sería la siguiente, la derivada del logaritmo natural de u sería 1 sobre u por la derivada de u. Y esto es al final de cuentas la regla de la cadena. Si u fuera x, lo que nosotros tendríamos aquí, 1 sobre x por la derivada de x con respecto a x. La derivada de x con respecto a x hasta por simple ver lo que nosotros tenemos allá, eso es 1, ¿sale? Entonces, bueno, yo les recomiendo siempre trabajar con esta, porque esta nunca se me va a olvidar que tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿sale? Ahora, recuerden también que cuando trabajamos con la regla de la cadena, es ir de adentro hacia afuera. Es una manera de pensar estos problemas de adentro hacia afuera. Lo voy a escribir aquí. Es pensar a la función que está dentro e irla, vamos a ponerlo así, llevando hacia afuera. Entonces es irnos desde afuera hacia irnos llegando todo lo que está dentro de esa expresión. Bueno, dicho esto, muchachos, pues vamos a pasar a resolver ahora sí la derivada de esta función. Entonces lo que yo tengo aquí es la derivada del logaritmo natural de u. Entonces la derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, pues básicamente eso significa que ya hicimos aquí nuestra expresión para u, eso es x por el logaritmo natural de x por la derivada con respecto a x de x logaritmo natural de x. Ahora lo único que tengo que derivar es esta parte, por eso les decía que es como de adentro hacia afuera. Entonces, pues otra vez lo que yo tengo acá, ahora sí es un producto. Entonces, pues vamos a ir derivando paso por paso. Voy a copiar la expresión que ya derivamos, con la primera parte de la derivada, y voy a expresar esta segunda parte en otro color. Ahora, la derivada de este sería el de la derivada de un producto. Voy a abrir un paréntesis. Sería el primero por la derivada del segundo. El segundo es logaritmo natural de x. Si nosotros nos vamos a la fórmula, su derivada sería 1 sobre x, más el segundo por la derivada del primero, que sería 1. Y pues, si ustedes se fijan, ya terminamos. Entonces tendríamos lo siguiente, 1 por el logaritmo natural de x por, y voy a ir simplificando, chicos, esta x la puedo simplificar con esta x, y me quedaría entonces arriba logaritmo natural de x por 1, que sería el logaritmo natural de x, más 1.
que sería la simplificación de esta expresión. Y por último, yo nada más podría reescribir esta expresión simplemente para dejarlo en un solo radical. Y con esto concluiríamos este ejemplo. Entonces, como se pueden dar cuenta, no es muy complejo, simplemente es reconocer que lo que nosotros tenemos aquí es una expresión dentro de otra. Entonces, cuando yo quiera hacer la derivada de esa expresión, yo primero debo de derivar lo que está acá, es la que está más afuera, y tener en cuenta lo que está adentro, porque esa va a ser U casi siempre. Ahora, también puede haber casos en los cuales dentro de la que está dentro, haya otra expresión. Entonces ahí se vuelve un ejercicio interesante de derivación. Sin embargo, las reglas de derivación y las derivadas se convierten también como en una tarea bastante de talacha, ¿sale? Entonces es realmente no es tan complejo derivar, lo que implica es como tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos derivando y cómo lo estamos encadenando, ¿sale? Vamos a hacer el siguiente ejemplo, muchachos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo hacer el mismo ejercicio de utilizar U, ¿sale? Pero vamos a hacerlo un poquito más directo, ¿qué les parece? De hecho, ya sabemos que lo que está acá es U, que sería en este caso arco seno de 2x. Si se fijan, dentro del arco seno hay una expresión que sería esta. Porque la fórmula que nosotros conocemos es la del arco seno de x, no el arco seno de 2x, que es diferente, ¿sale? Ahí tendríamos que utilizar la fórmula del arco seno de u, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí la que yo estaría utilizando rápidamente sería la derivada con respecto a x de u a la n, que ya sabemos que es n por u a la n menos 1, por la derivada de u con respecto a x. Y también más adelante voy a utilizar la del arco seno, pero ahorita la expresamos, ¿sale? Bueno, pues vamos a comenzar, muchachos. Entonces aquí yo tengo que la derivada y' va a ser igual a u al cuadrado, pues entonces sería 2 por u, que sería en este caso arco seno de 2x a la n menos 1. En este caso sería 2 menos 1, 1 por la derivada de u, o sea, la derivada de lo de adentro. Entonces en este caso sería lo siguiente, la derivada del arco seno de x. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a volver a copiar lo que nosotros tenemos acá para irnos encadenando nuestras expresiones. Voy a cambiar de color para ayudarnos. Ahora, lo que yo tengo aquí es derivar esta expresión. Ahora, voy a derivar el arco seno. La derivada del arco seno, si ustedes lo buscan en sus formularios, y voy a ponerlo convenientemente como el arco seno de u, pues lo que nosotros tendríamos sería la siguiente fórmula. Sería 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. Dicho esto, muchachos, pues vamos a expresar esta derivada utilizando la fórmula. Entonces, pero ya no voy a utilizar u, voy a ir directamente. Si se fijan, la u lo que me sirve es para estar expresando simplemente las expresiones que están por dentro. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la derivada del arco seno de u sería 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos u elevado al cuadrado. En este caso, 2x estaría haciendo o haciendo la suerte de 2 de u. En este caso sería entonces 4x al cuadrado por, y aún me falta encadenarlo, por la derivada de 2x. ¿Se fijan? Es otra vez en cadena, cadena. Entonces vamos a volver a copiar todo, muchachos, para irnoslo llevando. Voy a ir cambiando de color de acuerdo a las expresiones que estamos como utilizando. Y voy a cambiar de una vez más de color para expresar la derivada de 2x, que pues es básicamente 2. Bueno, ya para concluir, muchachos, entonces, ya para última vez para cambiar de color, entonces tendremos que la derivada, lo único que voy a hacer, chicos, es estar simplificando, este 2 con este 2, pues lo voy a volver un 4, y lo único que queda arriba sería el arco seno de 2x dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos 4x
al cuadrado. Y concluimos. Nuevamente, si esa sería una expresión de posición, estaríamos encontrando las velocidades en cualquier instante. En este caso, pudiéramos estar utilizando esa expresión de y' como las pendientes de las rectas tangentes para cualquier punto x, y. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hacer uno también, vamos a continuar avanzando y vamos a resolver el número 13, que lo elegí. Ahora, en este caso, recuerden, yo no soy muy partidario de utilizar la fórmula del cociente, no porque no me guste, sino porque siento que es como más trabajoso, porque al final de cuentas cualquier cociente yo lo puedo expresar como un producto. Y pues ya terminé. O sea, es mucho más sencillo la regla del producto que la regla del cociente. Aunque pues, también es importante saberla y conocerla, ¿sale? Entonces, pues bueno, se las encargo allí para que ustedes vayan recordando. Entonces, aquí pues voy a, otra vez ya a empezar a derivar y comenzamos. Entonces va a ser el primero, e a la 1 sobre x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo está fácil porque estaría utilizando la regla de la potencia. Entonces, pues voy a escribirla como menos 2x a la n menos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Ahí está. Esa sería la derivada del segundo. Más el segundo, x a la menos 2, por la derivada del primero. Y aquí necesito utilizar la regla de la cadena para derivar e a la 1 sobre x, porque la fórmula nos dice la derivada de e a la x, que es e a la x, pero ahí no tenemos x, tenemos 1 sobre x, entonces yo necesito tener en cuenta que lo que yo voy a derivar es una e a la u, y esa va a ser e a la u por la derivada de u. Es la belleza de la exponencial, cuando la base es e. En este caso, lo que nosotros tenemos es que su derivada es múltiplo de ella misma. Está padrísimo eso. El múltiplo, es decir, hay una constante que se estaría multiplicando por la exponencial. Bueno, dicho esto, muchachos, entonces voy a utilizar esa fórmula. Entonces voy a tener e a la u, e a la 1 sobre x, su derivada sería e a la u, que sería e a la 1 sobre x. Voy a cambiar de color por la derivada de 1 sobre x. Es decir, la derivada de u. Aquí está acá. Esta sería u. Bueno, simplificando, muchachos, vamos a ir simplificando poquito a poquito. Entonces voy a tener y' es igual a... Lo voy a copiar acá, chicos, nada más para ir avanzando. Ahora trataré de simplificar más adelante. Más x a la menos 2 por e a la 1 sobre x. Y pues voy a derivar 1 sobre x. Que 1 sobre x, al final de cuentas, es como que nosotros tuviéramos x a la menos 1. Y entonces, pues esta es otra vez utiliza la regla de la potencia, entonces voy a tener menos x a la menos 2, porque es n menos 1. Y pues, como ustedes podrán darse cuenta, ya puedo ir simplificando un poquito más. Vamos a ver qué nos queda. Y' es igual a e a la 1 sobre x, perdón, acá me equivoqué, 1 sobre x, perdón, 1, sí, 1 sobre x. Voy a poner este 2 aquí arriba, lo voy a dejar, este negativo lo pongo acá, y esta x al cubo la voy a bajar, ¿sale? Más e a la 1 sobre x, que se queda arriba. Pero si se fijan, aquí hay un signo negativo, que me va a quedar negativo toda esta expresión, y abajo lo que yo tendría sería x al cuadrado por x al cuadrado. Es decir, lo puedo poner a bajar esas dos potencias, pero como son x al cuadrado por x al cuadrado, cuando yo las simplifique me va a quedar x a la cuarta. Aquí es donde yo digo, bueno, ustedes lo pueden dejar así. Sí, sin embargo, si ustedes pueden jugar un poquito más con la simplificación, tendrían lo siguiente. Aquí arriba voy a tener menos 2x e a la 1 sobre x menos e a la 1 sobre x. Si yo simplifico la e a la 1 sobre x, pues me quedaría algo como esto. De hecho, puedo simplificar hasta el negativo. Me va a quedar 2x más 1 dividido entre x a la cuarta. Y ahora sí, pudiéramos poner que esa sería nuestra expresión final. Como se pueden dar cuenta, está bastante sencillo. Bueno, vamos a continuar, muchachos. Vamos a hacer uno más. Vamos a resolver este problema. Logaritmo natural de la secante de x. Obviamente lo que yo estoy trabajando acá sería otra vez que la secante de x está dentro o forma parte del argumento del logaritmo natural. Eso es algo muy importante. Entonces, pues tendríamos que utilizar la fórmula del logaritmo natural de u, que sería 1 sobre u por la derivada de u.
con respecto a x. En este caso, u es secante de x, perdón. Entonces, pues vamos a irnos recio y rápido con eso. Entonces vamos a tener logaritmo natural de u, la derivada de eso sería 1 sobre u, que sería 1 sobre secante, por la derivada de la secante. O sea, es decir, la derivada de u. Aquí está. Vamos a ver cuánto nos quedaría esta expresión. Entonces voy a volver a copiar. Y' es igual a 1 sobre secante de x por, voy a cambiar de color, y la derivada de la secante, en este caso no tengo que utilizar la regla de la cadena, aunque está dentro de eso, la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces tengo que, que la derivada de la secante sería secante por tangente con respecto a x. En este caso sería secante por tangente, ya sé la derivada, y ya por último, simplemente ya para terminar, si se fija, puedo simplificar la secante, y la respuesta final sería que la derivada sería igual a la tangente de x. Perdón. Entonces, si se fijan aquí, la idea de la simplificación también es importante, la idea de la regla de la cadena nuevamente resultó muy necesaria. Bueno, vamos a ir avanzando, muchachos. El número 20, ¿cómo quedaría? Bueno, aquí ustedes se pueden dar cuenta de que tengo u igual a esta expresión. Bueno, eso va a implicar entonces, chicos, que la derivada de esta expresión sería e a la u por la derivada de u. Entonces vamos a ponerlo así, es e a la u, donde u vale todo eso, por la derivada, vamos a cambiar de color, de u. En este caso, u es secante de x por la secante de x. Entonces ya, para ir avanzando, entonces tendría que la derivada de esta expresión es x por la secante de x por, y ahora sí, abro con otro color, ahí lo que yo tengo es la derivada de un producto. Entonces hay que trabajarlo como si fuera un producto. Entonces tendría lo siguiente, el primero, que es x, o sea, estoy refiriéndome a la primera función por la derivada de la segunda. La derivada de la secante con respecto a x es secante por tangente. Que también puedo utilizar u, ¿ok? Y ahí tendría aún que multiplicar por la derivada de u. Solamente sería ese pequeño detalle para estar aprovechando la regla de la cadena nuevamente. Entonces, pues bueno, entonces tendría la secante de u, la derivada de ese secante de x por tangente de x, más el segundo, o sea, la segunda expresión por la derivada del primero, que en este caso es 1. Simplificando, chicos, pues nos quedaría e a la x secante de x, que todo esa expresión está en la potencia, y abajo, pues lo único que yo podría hacer, pues, tal vez sería simplificar una secante, y me quedaría x por la tangente de x más 1. Y ¡pum!, se acabó. Entonces, pues, al final de cuentas, noten que se convierte primero en un ejercicio de ir derivando todo lo que está dentro, de ir desmenuzando cada una de las derivadas e irlas concatenando, que al final de ideas es de cuentas, perdón, es la idea de la regla de la cadena, concatenar, es decir, ir multiplicando por las derivadas de cada cosa de adentro, hasta llegar a una expresión que si se puede simplificar, se simplifica. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, muchachos. La función es y igual al coseno de x elevado a la x. Aquí hay que tener mucho cuidado. Muchos nos podríamos ir con la finta de utilizar esta expresión, x a la n. Y pues es súper fácil, ¿no? Entonces, pues esto nos quedaría así, n por x a la n menos 1. Sí, efectivamente, esta regla es verdadera siempre y cuando lo que ustedes tengan como potencia, perdón, sea un número real. Es decir, un número, no una variable. ¿Sale? Es decir, esta es, al final de cuentas, una función exponencial, donde la base es coseno de x. Está medio extraña, sí, pero es, al final de cuentas, una función exponencial, mientras que esta es una función potencia. Y ahí tengo es una función potencia, y aquí tengo una función exponencial. Y todo tiene que ver con dónde se encuentra la variable. En este caso, la variable es esta expresión y está elevado a una potencia, mientras que aquí la variable es la potencia. ¿Vale? Eso es sutil la diferencia, pero hace un mundo, al final de cuentas,
para diferencias de tipo de ejercicios. Bueno, este tipo de problemas, muchachos, pues no lo vamos a poder atender utilizando la regla de la potencia. Tampoco tendríamos la posibilidad de utilizar la función potencia, que también perdón, la función exponencial, que también se podría hacer. Sin embargo, hay una manera mucho más sencilla. Una manera más sencilla en la cual nosotros podemos hacer que esa potencia baje. O sea, esta potencia variable baje. Y ya se habrán dado cuenta que la respuesta para utilizar eso son los logaritmos. Por comodidad voy a utilizar logaritmo natural, ¿sale? El logaritmo natural voy a utilizar. Entonces, ¿cómo voy a atacar este ejercicio? Pues al final de cuentas voy a aplicar la función logaritmo natural de ambos lados. ¿Va? Es decir, acabo de aplicar, es como si multiplicáramos por un número, eleváramos a la potencia. Aquí lo que estoy haciendo es hacer una composición de funciones. Estoy componiendo una función, pero como compongo de ambos lados, utilizando el logaritmo natural, la expresión no se altera. Bueno, dicho esto, muchachos, pues entonces tendría lo siguiente. Aquí yo puedo bajar la x para utilizar las propiedades del logaritmo natural y me quedaría de esta manera. Ahora, recuerden que lo que yo quiero calcular en este caso es y'. Pues entonces voy a pasar a derivar ahora sí, que al final de cuentas es la derivada de y con respecto a x. Bueno, ahora tengo que recordar algo muy importante, sobre todo en esta parte. Logaritmo natural de y es una función que depende de y, pero y a la vez depende de x. Es decir, lo que yo tengo acá sería un logaritmo natural de y de x. Básicamente, muchachos, lo que trato de decir es que tenemos un logaritmo natural de una función u. Es decir, tengo una función que depende de x. Pero, aunque implícitamente tendría que derivar esta expresión. ¿Sale? Implícitamente. O lo que nosotros vimos también en algunos de los temas que se llamaba derivación implícita. Bueno, entonces, básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer entonces ahora sería considerar que el logaritmo natural de u, para derivar, lo que yo debo de hacer es derivar de ambos lados. O sea, voy a aplicar la derivada de ambos lados con respecto a x, de ambos lados de la expresión. Aquí lo voy a escribir medio feíto, muchachos, perdón, pero para que se entienda. Aplico la derivada de ambos lados de la expresión, entonces tendría logaritmo natural de u, su derivada es 1 sobre u, que en este caso u es y, por la derivada de y con respecto a x. Que si ustedes se fijan, es lo mismo que y'. Igual. Y ahora voy a pasar a derivar ese producto, donde tengo x y la segunda función es logaritmo natural del coseno de x. Entonces empezamos a derivar. Sería el primero por la derivada del segundo. Vamos a expresarlo, ¿sale? Para que no nos equivoquemos. Tratar de reducir las equivocaciones. Más el segundo, que es logaritmo natural de coseno de x, por la derivada del primero, que eso sí es bien fácil, que sería 1. Entonces, si se fijan, aquí lo único que me hace falta resolver es qué pasa con el logaritmo natural, la derivada, perdón, del logaritmo natural del coseno de x. Y ahora después voy a ir simplificando cada vez más. ¿Vale? Entonces aquí voy a dejar expresado otra vez, porque aún no termino. Entonces tendría lo siguiente. Sí, está bien, vamos bien. Entonces tendría que x por la derivada del logaritmo natural de u. Entonces, en ese caso, tendría que aplicar la regla del logaritmo natural, que sería 1 sobre u, que sería 1 sobre coseno de x, por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno, pues es menos seno. Más, y esta expresión ya no puedo hacer más por ella, ni la puedo simplificar más, la vuelvo a copiar, y como se multiplica por 1, pues no tiene ninguna implicación. Aguas con esta x, porque si se fijan, esta x que dejé acá, así como lo tengo, parece que multiplica todo, y no, realmente nada más estaría multiplicando a esta parte, porque esta x está multiplicada nada más por esta derivada. Entonces, aguas con sus paréntesis, ¿sale? Entonces, vamos a ir simplificando, muchachos. 1 sobre y por y' igual. Y aquí voy a hacer algo un poquito para utilizar propiedades trigonométricas. Tengo seno sobre coseno. Este menos lo pongo adelante y seno sobre coseno, pues es la tangente de x. Para tener nada más una expresión. Más logaritmo natural del coseno de x. De hecho, creo que una de las cosas que
revuelve sería estos paréntesis. Ahí está, para evitar estos malentendidos. Y ahí voy a poner este. Sale, ahí está. Mucho mejor, para ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo. ¿Sale? Y bueno, únicamente me faltaría despejar a y', porque recuerden que lo que nosotros queremos es calcular las derivadas. Por lo tanto, y' es igual, y esa y la puedo pasar multiplicando, y me quedaría de la siguiente manera: menos x tangente de x más logaritmo natural del coseno de x, y cierro. Ahora, pero no puedo dejar nada más la y así, porque recuerden que al final de cuentas la expresión que me dieron era explícita, no implícita. Entonces, si se fijan, ¿quién era y? Pues y resulta ser esta señora. Pues entonces, pues me voy a trabajar con ella y lo sustituyo, ¿vale? Entonces, ya por último, la derivada me quedaría como y es igual al coseno de x a la x, que multiplica a menos x tangente de x más logaritmo natural del coseno de x. Si ustedes logran ver algún error, muchachos, o algo en el que me confundí, por favor, pónganlo en los comentarios y vamos a irlo resolviendo, porque puede ser que me equivoque también, ¿sale? Entonces, nada más porque ustedes revisen igual. Una opción 2, que bajo la cual se puede resolver también este problema, muchachos, es considerar que en lugar de estar utilizando el logaritmo natural desde el inicio, yo haga este tipo de conversiones. Si ustedes se acuerdan, e a la logaritmo natural de x no era igual, era, mejor dicho, era igual a x. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas una de la otra. Y entonces, por decirlo de alguna manera, se cancelaban. Pero no es que se estén cancelando, recuerden, siempre se los digo, lo que estamos haciendo es una composición. Y cuando se componen, f compuesta con su inversa, pues eso me va a llevar a la identidad. ¿Sale? Entonces, realmente lo que estoy haciendo aquí es una composición. Y estoy utilizando simplemente que se vale al final de cuentas y que queda la misma expresión. Bueno, un segundo ejemplo para ver la derivación implícita, muchachos, sería x por e a la y igual a y menos 1. Aquí sí, esta sí pide a gritos derivación implícita, porque si ustedes intentan separar o tratar de despejar la y, van a llegar a muchísimas cosas bien extrañas y no tiene mucho sentido. Pero afortunadamente por la derivación implícita nos ayuda para resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues vamos a resolverlo. Si ustedes se fijan, lo que yo tengo aquí es un producto. Entonces tengo que trabajar como si fuera un producto. Entonces voy a tener, para derivar, voy a derivar de ambos lados de una vez, ¿sale? Entonces voy a aplicar la derivada con respecto a x de ambos lados. Entonces empezamos. La derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo, pero aquí yo tengo e a la y, que sería lo mismo que tener una e a la u. Entonces la derivada de e a la u es e a la u, que es y, por la derivada de u, que en este caso sería y', más el segundo por la derivada del primero, que sería 1. La derivada de x es 1. Igual, la derivada de y, en este caso, que sería la u, es u', que en este caso es y', y la derivada de una constante es 0. Entonces, pues no tiene ni caso ponerla. ¿Qué es lo único que me resta, muchachos? Pues es despejar la y', pero si se fijan, aparece y' aquí y aparece y' aquí. Entonces, pues lo que yo tendría que cuidar es que esta y', dejarlas de un solo lado, perdón, y voy a despejar también e a la y de una vez y la paso como negativa con su signo contrario. Entonces, ahora, si ustedes obtienen algo como y' al cuadrado, y' al cubo, no, algo hicieron mal, no puede ser, ¿sale? Entonces, en derivación implícita, al menos en estos casos que nosotros estamos viendo, siempre van a tratar de buscar que la y' esté lineal, o sea, estemos hablando de derivadas lineales. Uno, no al cuadrado ni al cubo, porque podemos tener y' al cuadrado, ¿sale? Entonces, eso es otra cosa y más adelante ustedes van a estar trabajando con ello. Bueno, chicos, nada más lo único que me queda es simplificar y tendríamos lo siguiente: x a la y menos 1, despejo la y' y aquí me quedaría e a la menos e a la y, perdón, y para terminar me quedaría lo siguiente: x e a la y menos 1 y pum, acabamos. Ahora sí terminamos. Al final de cuentas lo único que hice fue pasar dividiendo eso, o si ustedes también podemos, siempre lo hemos estado mencionando así, multipliqué por ambos lados por esa expresión y me quedó la siguiente, ¿sale? Entonces,
Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, muchachos, y más adelantito probablemente sigamos viendo más ejemplos, ¿sale? Un gusto saludarles, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Cualquier duda, recuerden que pueden escribirlos en los comentarios. Yo en un momentito más también voy a subir una tarea que probablemente nos sirva para ir recordando, ¿sale? Un gusto saludarles, muchachos. Hasta luego.